Bienvenido a la Cueva del Ermitaño. Muy buenas a todos y bienvenidos a la Cueva del Ermitaño. Si no vives en otro planeta y me estás escuchando a través de qué sé yo qué elemento de comunicación interestelar, seguro que te sonará la figura de la que venimos a hablar hoy. Vamos a hablar de la vida de uno de los más ilustres pintores de la historia, cuya obra no fue reconocida hasta después de su muerte. Se trata de Vincent van Gogh. Nació el 30 de marzo de 1853 en Zundert, Países Bajos, siendo hijo de un pastor protestante. El sufrimiento de Vincent comenzó desde ese mismo instante, ya que se convirtió en el sustituto de un hermano que nació muerto justo el mismo día que él, pero un año antes, heredando hasta su nombre. De pequeño, Vincent fue un niño muy solitario, que asistía a la escuela de manera muy irregular, llegando a abandonarla a los 15 años. En su adolescencia, desarrolló un carácter muy difícil y una personalidad cambiante e inestable. Sobre su carrera en el mundo del arte, debemos saber que en 1869 empezaría a trabajar como aprendiz en Goupil & Co., más tarde Busson y Valadon, una importante compañía internacional de comercio de arte de La Haya, de la que su tío, también llamado Vincent, era socio. Fue ahí donde comenzó a sentirse fuertemente atraído por el arte. Le gustaban los pintores holandeses del siglo XVII como Rembrandt y los paisajistas franceses como Millet. Su carácter arisco hizo que fuera trasladado a Bruselas y posteriormente a Londres, donde tuvo su primera crisis al enamorarse de la hija de los dueños de la pensión donde se alojaba, Ursula Loger, quien rechazó su proposición de matrimonio. Acabó siendo despedido en 1876 tras un traslado a París. Con el tiempo, su religiosidad se había ido agudizando y decidió seguir los pasos de su padre e ingresar en la escuela evangélica tras no ser admitido en la Facultad de Teología Protestante de Ámsterdam. De ahí que ingresase en un centro protestante de Bruselas y en 1879 fuese enviado como misionero evangelista a Wasmes, en Bélgica. Aquella fue una época trascendental en la vida de Vincent. Se dedicó por completo al cuidado de los mineros, despreocupándose de la ropa, de la comida y de los asuntos terrenales. De ese periodo es la pintura Los campesinos comiendo patatas, una de sus obras más célebres. Finalmente, en 1880, regresó agotado a casa de sus padres y decidió dedicarse por completo a la pintura. La oscura personalidad de Vincent se vio siempre impregnada en sus obras. Buscaba pintar a la gente trabajando y reflejar de forma realista la vida cotidiana de los más desfavorecidos. Para ello, quiso fijarse en un principio en los pintores realistas franceses como Millet. También tuvo un claro referente en Rembrandt en cuanto al color. A partir de entonces, usará gamas de tonos más oscuros e iluminará escasamente los ambientes. Tras enamorarse de su prima Kate, Van Gogh abandona la casa de sus padres y se traslada a París con su hermano Theo, donde pudo ver la obra de los impresionistas y conocer a Toulouse-Lautrec y Paul Gauguin. En esa época, Van Gogh experimentará con el neoimpresionismo, estilo que había conocido a través del pintor Paul Signac, y se decantará por el paisaje y el retrato empleando colores puros y pinceladas de pequeños toques que recuerdan al puntillismo. En 1887, durante su estancia en Arles, en el sur de Francia, Van Gogh realiza un gran número de obras, autorretratos, paisajes, pinturas de flores como los girasoles, en las que logrará superar las limitaciones cromáticas de los impresionistas y sus composiciones estarán dominadas básicamente por dos tonos, el azul y el amarillo. A instancias de su hermano Theo, Paul Gauguin se instaló junto a Van Gogh en la Casa Amarilla, así llamada por el color de sus paredes, en octubre de 1888. La relación entre ambos se fue haciendo más y más difícil, debido al fuerte carácter que tenían los dos. En el transcurso de una discusión, Van Gogh llegó a atacar a Gauguin con una navaja de afeitar. Luego, al parecer, arrepentido de aquel ataque de ira, se cortó el lóbulo de la oreja para expiar su culpa, y se lo hizo llegar a Gauguin, quien, lejos de conmoverse ante aquella muestra de contrición,
lo tildó del loco peligroso con el que no tenía ninguna intención de convivir. De este confuso enfrentamiento, pues existen otras versiones del mismo, dan fe los célebres autorretratos del pintor con una oreja vendada. Tras la marcha de Gauguin, su hermano Theo le visitó y le convenció para que ingresara en el hospital de Arles. En mayo de 1889, ante el temor de perder su capacidad para trabajar, Van Gogh pidió ser ingresado en el hospital psiquiátrico de Saint-Rémy de Providence, donde permaneció 12 meses. El 22 de febrero de 1890, Van Gogh sufriría una nueva crisis, calificada por él como el punto de partida de uno de los episodios más tristes en una vida ya plagada de tristes acontecimientos. El crítico de arte Robert Hughes escribió que entre mayo de 1889 y mayo de 1890, Van Gogh tuvo arrebatos de desesperación y alucinación que le impedirían trabajar, y entre ellos meses en los que pudo hacerlo y lo hizo marcado por el éxtasis de un extremo visionario. Sin embargo, su depresión empeoró y, según la versión oficial, el 29 de julio de 1890, a la edad de 37 años, mientras paseaba por el campo, se disparó en el pecho con un revólver. No se dio cuenta de que su herida era mortal y volvió a la pensión Rabaud, donde murió en su cama 2 días después en brazos de su hermano Theo. En su lecho de muerte se encontró una carta en la que venía escrito: «Yo arriesgué mi vida por mi obra y mi razón destruida a medias». Vincent Van Gogh fue enterrado en el cementerio de Auvers-sur-Oise. Se considera que sus trastornos mentales fueron producto de una insuficiencia renal, probablemente a causa de piedras en el riñón, aunque según otros autores, su enfermedad mental podría haber sido producto de la sífilis. La teoría oficial fue esa, el suicidio, pero en 2011, Gregory White Smith y Steven Naifeh publicaron el libro Van Gogh, la vida, donde ponían en duda la hipótesis del suicidio del artista. Ambos autores presentaron varias pruebas que, según ellos, refutaban el suicidio, asegurando que la supuesta nota de suicidio que se encontró entre las ropas del artista no era tal, sino que se trataba del borrador de una carta dirigida a su hermano. Otra prueba que sustentaba esta teoría es que el artista había pedido una enorme cantidad de pinturas tan solo 2 días antes de morir, lo que no tendría mucho sentido. Además de ello, el disparo mortal fue en el abdomen, cosa que un suicida no podría haberse hecho a sí mismo. Nunca sabremos la verdadera razón que causó el final de sus días. Lo que sí sabemos hoy es que fue un artista incomprendido y minusvalorado por sus contemporáneos. Un hombre que se sentiría muy orgulloso de ver dónde ha llegado su obra en nuestros días. Hasta la semana que viene.